El aire apestaba a humo y metal quemado. Javier Mena sostenía su fusil con las manos temblorosas mientras observaba la aldea en silencio. A través del intercom, la voz de la capitana Ruiz resonó firme. Orden confirmada. Avanzamos. Eliminad toda resistencia. Pero allí no había soldados, solo familias escondidas entre las ruinas. Javier apretó los dientes. Mi capitana, son civiles. El silencio que siguió fue más violento que cualquier explosión. Ruiz respondió con frialdad. Ejecútelo, Mena. No piense. Y en ese instante, algo se quebró. ¿Qué empuja a un ser humano a arriesgarlo todo por otros? ¿Dónde nace el valor cuando el miedo lo invade todo? Si hubieras estado allí, habrías tenido su coraje. El silencio posterior fue insoportable. Los hombres de su escuadra lo miraban sin entender. Javier no disparó. En lugar de obedecer, corrió hacia la aldea. Detrás, las órdenes gritadas se perdían entre detonaciones. Su cuerpo actuaba por instinto, su conciencia por desesperación. Si lo atrapaban, sería juzgado por insubordinación. Pero si no lo hacía, esas familias morirían. En una casa semiderruida, un niño lo miró sin moverse. Javier lo levantó entre el polvo y lo llevó a un sótano donde decenas de civiles se escondían. Dragan Petrovic, el traductor, lo reconoció al instante. Si nos descubren, nos matan a todos. Javier solo respondió, no hoy. Fuera, la capitana Ruiz observaba las cámaras térmicas. Notó que un soldado faltaba. Lo comprendió enseguida. Cerró los ojos, dolida pero decidida. Está muerto para el ejército. Dentro del sótano, Javier cubría con mantas a los niños. Sabía que, desde ese instante, también estaba muerto para su patria. Las sirenas comenzaron a sonar. Helicópteros se acercaban. Javier respiró hondo y le dijo a Dragan, encuentra un camino hacia el bosque, no miraré atrás. En ese instante, nació el hombre que desafiaría a su gobierno. El amanecer llegó cubierto de humo. Javier corría entre los árboles con el sonido de helicópteros sobrevolando el valle. Cada paso lo alejaba de la guerra y lo acercaba al infierno. Detrás, su nombre ya era sinónimo de traidor. A lo lejos escuchó los altavoces. Sargento Mena, ríndase. Está rodeado. No respondió. No podía. El barro le cubría el rostro, pero en sus ojos seguía ardiendo la convicción. No corría para salvar su vida, sino las de aquellos que el mundo había olvidado. En el centro de mando, la capitana Ruiz observaba los monitores. Los drones rastreaban el bosque, pero su mirada se perdía más allá de las coordenadas. Sabía que Mena no era un cobarde. Sabía que algo lo había empujado a romper las órdenes, y sin embargo, debía seguir cazándolo. Su lealtad a la patria era más fuerte que su duda. Por ahora, horas después, Javier llegó a un río helado. Se hundió en el agua hasta la cintura, ocultando sus huellas. El frío le cortaba la respiración, pero siguió. Del otro lado lo esperaba Dragan Petrovic, con un mapa manchado de barro. Hay un pueblo a 2 kilómetros. Te esconderán allí, susurró. Javier lo miró con gratitud. No te quedes. Irán por ti también. En otro punto del conflicto, una periodista italiana llamada Lara Fontana revisaba los comunicados oficiales. Algo no cuadraba. Un soldado desaparecido, una misión clasificada, un silencio sospechoso. Su instinto le decía que esa historia olía a verdad prohibida. Decidió viajar al frente,
sin permiso de su editor. En el bosque, Javier descansaba en una cabaña abandonada. Escuchó pasos, apuntó su rifle y vio a la capitana Ruiz. Ella había llegado antes que los demás. «No dispares, Javier. No vengo a arrestarte». Él bajó el arma lentamente. «Entonces, ¿a qué vienes?». Ella respondió sin mirarlo. A entender por qué. La lluvia caía con fuerza sobre la cabaña. Javier revisaba los archivos que Dragan le había entregado. Fotografías, coordenadas, informes clasificados. Cada documento era una condena. Elena lo observaba en silencio, con el rostro cubierto de culpa. «¿Sabes lo que pasará si esto sale a la luz?», Javier asintió. «Sí, pero peor sería callarlo». El trueno hizo vibrar el suelo. Afuera, el bosque parecía escuchar. Mientras tanto, en la frontera, Lara Fontana entrevistaba a refugiados. Una mujer le habló del soldado español que salvó a los niños. Lara grabó cada palabra, sintiendo que había encontrado la grieta en el muro del silencio. Sabía que su reportaje podría costarle el trabajo o la vida. Esa noche, Javier y Elena escucharon los helicópteros. «No había tiempo». «Debes irte», dijo ella. «Yo retrasaré su avance». Javier la miró sorprendido. «¿Por qué ayudarme ahora?». Elena respiró hondo. «Porque por primera vez entiendo lo que es obedecer al corazón». En una carretera cercana, Lara conducía de noche. El viento agitaba los papeles en el asiento del copiloto. Entre ellos, un nombre repetido una y otra vez: Operación Fénix. Marcó un número satelital. «Soy Lara Fontana. Tengo algo que el mundo necesita ver». La línea se cortó antes de terminar la frase. Elena permaneció sola cuando el convoy militar llegó. Se interpuso frente al comandante. «Mena no está aquí», mintió con voz firme. Mientras tanto, en lo alto de la colina, Javier observaba las luces desde lejos. Sabía que la capitana acababa de condenarse por él. El deber había perdido su significado. Solo quedaba la conciencia. Javier caminó hasta el pueblo donde Dragan lo había enviado. Al llegar, encontró las calles vacías. Solo una voz rompió el silencio. «¿Buscas refugio o respuestas?». Entre las sombras apareció Lara Fontana. Llevaba una cámara colgando del cuello y una mirada que mezclaba miedo y determinación. «Soy periodista. Sé quién eres». Javier la observó con cautela. «Entonces sabes que acercarte a mí puede matarte». Ella sonrió apenas. «La verdad también mata, pero más lento». En una iglesia abandonada, Lara proyectó las imágenes en su portátil. Fotos de aldeas arrasadas, coordenadas militares, informes clasificados. «Esto es suficiente para hundir a medio gobierno», dijo. Javier negó con la cabeza. «No basta con exponerlos. Hay que proteger a los que aún viven». Por primera vez, comprendieron que estaban en la misma guerra, aunque con armas distintas. De pronto, los motores de los jeeps rompieron el silencio. Lara apagó la pantalla. Nos encontraron. Javier tomó su fusil. «No saldrás por la puerta principal». Abrieron una trampilla en el suelo, descendiendo al túnel húmedo bajo el altar. El eco de los pasos enemigos retumbó sobre sus cabezas como tambores de caza. El túnel desembocó junto a las vías del tren. Lara respiraba con dificultad, el barro cubriéndole las manos. ¡Pum! ¿Y si no logramos salir del país? Javier miró hacia el horizonte donde los primeros rayos del amanecer teñían el cielo. «Entonces que al menos el mundo sepa por qué morimos». En una cabaña fronteriza, ambos descansaban frente a un fuego improvisado. Lara grabó un mensaje en su cámara. «Si alguien encuentra esto, sabrán que el silencio no fue nuestra elección». Javier la observó en silencio.
reconociendo en ella la misma fe que lo había llevado a desobedecer. Dos fugitivos, una verdad y un país dispuesto a enterrarlos. La noche cayó como una sentencia. Desde la colina, Javier divisó el resplandor de los vehículos militares acercándose. No había escapatoria. Lara revisaba el disco duro con las pruebas. Puedo enviarlo por satélite, pero me rastrearán en segundos. Javier asintió sin miedo. Hazlo. Ella lo miró con tristeza. ¿Y tú? Él cargó su rifle. Alguien debe distraerlos. El silencio entre ellos pesó más que la lluvia que comenzaba a caer. Lara activó la transmisión. La señal parpadeaba entre interferencias. Un mapa, una grabación, coordenadas, nombres. Todo empezó a subir a la red. A lo lejos, Javier abrió fuego, atrayendo a las tropas. El eco de sus disparos se mezcló con los truenos del cielo. En ese instante, el valor dejó de ser un ideal. Las balas impactaron cerca. Lara cerró el portátil y corrió hacia él. «Ya está hecho», gritó. «Javier, herido». Sonrió apenas. «Entonces ya ganamos». El sonido de los helicópteros se acercaba. No había héroes, solo humanos haciendo lo imposible. Elena Ruiz recibió el informe horas después. Mena abatido. Archivo cerrado. Pero en la red los archivos ya circulaban. Videos, documentos, grabaciones. La verdad había sobrevivido. Ella apagó la radio y miró al horizonte. Por primera vez, lloró sin uniforme. Semanas después, el mundo habló del soldado que desafió a su gobierno. Nadie supo su paradero. Lara, herida pero viva, publicó su reportaje bajo un título que lo decía todo. El silencio no fue su elección. A veces, los héroes no ganan batallas. Solo cambian el rumbo de la memoria. El amanecer trajo más que luz, trajo indignación. En las pantallas del mundo aparecieron las imágenes que Lara había filtrado: aldeas destruidas, civiles masacrados, órdenes firmadas por altos mandos. La verdad viajaba más rápido que las balas. En los despachos de Madrid, Washington y Bruselas, el nombre de Javier Mena ya era imposible de borrar. En el Ministerio de Defensa, los funcionarios se miraban sin saber qué decir. «Desmiéntanlo», ordenó un ministro. Pero un asesor murmuró: «No podemos». «Los documentos llevan nuestras firmas». El silencio fue más devastador que cualquier explosión. Punto. En un café de Sarajevo, Dragan Petrovic vio el noticiero en una vieja televisión. Su rostro se iluminó con una mezcla de tristeza y orgullo. «Lo logró», susurró. Alrededor, los sobrevivientes de la aldea levantaron las manos en silencio. Por primera vez, su historia tenía voz. En su pequeño apartamento, Lara Fontana recibía mensajes de todo el mundo. Algunos la llamaban heroína, otros traidora. Abrió uno de los correos, una grabación anónima. La voz era inconfundible. «Si estás viendo esto, significa que sobreviviste. Gracias por creer», era Javier. Su voz viva. Las calles se llenaron de pancartas con su nombre. Mena no murió en vano. La historia del soldado que desobedeció se convirtió en símbolo de conciencia. Lara observaba desde la multitud. Por primera vez, el silencio se había roto. Y el eco de su verdad seguía resonando en cada rincón del mundo. En Spanish, el tiempo había pasado, pero el eco de aquella guerra seguía vivo en los rincones más silenciosos. Una mañana de otoño, Lara Fontana caminó por el pasillo de mármol de un nuevo museo dedicado a las misiones de paz tontunas. Los visitantes avanzaban despacio, con respeto, deteniéndose ante fotografías en blanco y negro. En el centro de la sala, una vitrina guardaba las pertenencias de Javier Mena: su casco abollado,
su placa de identificación y una libreta empapada por la lluvia. Sobre el cristal, una inscripción grabada decía: "El valor no obedece órdenes". Lara permaneció de pie sin pronunciar palabra. Durante años había buscado justicia, pero en ese momento comprendió que el legado de Javier no necesitaba tribunales ni monumentos. Su historia ya pertenecía a todos. En Spanish, a cientos de kilómetros, en una escuela rural de montaña, una maestra mostraba a sus alumnos un fragmento del reportaje que había sobrevivido a la censura. La pantalla temblaba, vieja y rayada, pero la voz de Javier seguía firme. Obedecer no siempre es servir. A veces callar también dispara. Los niños escuchaban en silencio, sin entender del todo, pero sintiendo algo distinto. Respeto. Uno de ellos levantó la mano. ¿Ganó la guerra?, preguntó. La maestra sonrió con dulzura. No. Pero ganó algo que no se puede perder: la verdad. Y apagó el proyector, dejando el eco de su voz flotando en el aula. En Spanish. Con el paso de los años, Lara Fontana publicó un libro titulado El soldado que desobedeció. Era más que una crónica. Era una confesión. En la dedicatoria escribió solo una frase: a quien eligió la conciencia antes que la obediencia. El libro se tradujo a varios idiomas y se convirtió en símbolo de resistencia civil. Durante las presentaciones, las preguntas se repetían: ¿dónde está ahora Javier Mena? Lara nunca respondía. A veces, al terminar de firmar ejemplares, levantaba la vista y creía verlo entre la multitud. El mismo gesto sereno, la misma mirada limpia. Quizás un recuerdo, o quizás una promesa. En Spanish, en una base militar, Elena Ruiz caminó sola hacia el muro de honor. El viento movía lentamente las banderas. Buscó entre los nombres grabados y al encontrarlo, se detuvo. Pasó la yema de los dedos sobre las letras frías. Javier Mena. Sus labios temblaron al susurrar: lo lograste, soldado. El sol se filtraba entre las nubes, bañando el muro en una luz dorada. Por primera vez, Ruiz sonrió. Había pasado media vida obedeciendo órdenes. Pero aquel nombre le recordaba que el verdadero honor no se impone, se elige. En Spanish, el último plano se eleva sobre el valle donde todo comenzó. La aldea, antes devastada, ahora reconstruida. Los niños corren entre las casas nuevas. El sonido del río reemplaza al de las explosiones. Una anciana riega las flores frente a una pared recién pintada. En ella, un mural con el rostro de Javier sonríe bajo la frase: a veces, la verdad sobrevive a sus testigos. La voz de Lara cierra el relato. Dicen que la verdad muere en la guerra. Pero no es cierto. La verdad duerme, espera. Y cuando alguien la despierta, nunca vuelve a callar. El viento sopla entre las montañas y la imagen de Javier Mena aparece fundida en la luz del amanecer, caminando hacia el horizonte, no un mártir, no un fantasma, solo un hombre que eligió ser humano